Buenas noches, apreciados colegas en formación, profesora. Mi nombre es Mariela Sosa Peña, estudiante de esta cátedra de Derecho Mercantil 2. Quien en compañía de mi también colega y amiga María Elena Paredes Moreno, le vamos a exponer el tema 19 correspondiente a la primera junta o reunión de acreedores. Me corresponde en esta oportunidad iniciar esta exposición hablándoles de qué es lo que se entiende por la primera reunión o junta de acreedores. Luego hablaremos del proceso de liquidación por los mismos, del proceso de liquidación por el síndico y de cómo se desarrollan ambos. Esto a continuación, mi compañera les conversará acerca del tema precisamente de la reunión de los acreedores, en qué consiste, cuál es su finalidad, para qué sirve, su base legal y posteriormente les hablará sobre la continuación del giro del fallido, haciendo algunas consideraciones finales sobre el tema desarrollado por nosotras en esta oportunidad. Comenzaríamos hablando de la reunión de acreedores. Y al respecto podemos decir que la misma tiene lugar cuando un deudor se encuentra en estado de insolvencia, porque confluyen diversos actores e intereses con miras a superarla. Cuando esto ya no es posible, se sobreviene indefectiblemente el procedimiento de declaratoria de quiebra, y luego que ésta se encuentra firme y lista para ser ejecutoriado, surge esta primera oportunidad o primera reunión de acreedores. En este sentido, el sistema concursal ha hecho hincapié en las diversas relaciones jurídicas existentes entre deudores y acreedores concurrentes, elaborando procedimientos que intentan tomar en cuenta todos los elementos, tanto procesales como sustantivos, que se desenvuelven en este particular tipo de ejecución. De esta forma, la Junta de Acreedores se constituye como un órgano vital dentro de dichos procedimientos, siendo una de las tantas instituciones que les permiten afrontar el conflicto desde el punto de vista del interés privado, asumiendo como tarea primordial la de manifestar la voluntad de los sujetos activos envueltos en el proceso. Así, como consecuencia de la declaración de quiebra, se origina la formación de la llamada masa de acreedores, la cual corresponde a una unión virtual entre los acreedores del concurso que permite que la mayoría de ellos puedan imponer su criterio a la minoría según los parámetros y formas establecidas en la ley, y cuyo fin es lograr la realización más conveniente de la masa de la quiebra y el pago ajustado a derecho de sus respectivas acreencias. Una vez que culminado el procedimiento de declaratoria de quiebra, se torna imperativo la liquidación de la masa patrimonial del fallido, para poder honrar así los compromisos adquiridos y cumplir con las obligaciones frente a terceros, siendo el primer acto la denominada reunión o junta de acreedores. Ahora bien, una vez que tenemos marcadas las pautas de la liquidación de la masa patrimonial del fallido, surgen dos modalidades para llevar a cabo efectivamente la referida liquidación. La primera de estas modalidades es denominada liquidación por los acreedores y consiste en una manifestación de la voluntad de los socios de carácter unilateral que se concreta a través de las gestiones que en ese sentido lleva a cabo el administrador o el órgano societario que corresponda. La liquidación puede ocurrir, entre tantos otros factores, por expiración del término estipulado para el giro de la empresa según su contrato social, por acuerdo de los socios en cualquier tiempo, aún antes del vencimiento del plazo originalmente acordado, por quiebra de la sociedad, por incorporación en otra sociedad, y la liquidación constituye una decisión de carácter definitiva en cuanto a que ella está preordenada a la cesación definitiva de la vida social de la empresa, antecede a esta cesación. Las gestiones de liquidación no suponen ninguna protección judicial o administrativa respecto del patrimonio de la empresa, por lo que serían procedentes medidas preventivas o ejecutivas en su contra en cualquier fase de la liquidación. En el derecho concursal venezolano no existe la quiebra promovida de oficio por el juez. El procedimiento de quiebra, por su naturaleza, únicamente se puede iniciar cuando así lo solicita el deudor, cumpliendo con la obligación que le impone el artículo 925 del Código de Comercio,
o cuando algún acreedor, aunque su crédito no sea exigible, decida provocar la declaración de quiebra, como lo establece el artículo 931. En la sentencia declaratoria de la quiebra, el juez convocará a todos los acreedores para que concurran a la primera Junta General con todos los documentos justificativos de sus créditos, es decir, a demostrar su condición de acreedores o dueños de la deuda. Por su propia naturaleza jurídica concursal, el juicio de quiebra no está destinado al cobro de créditos individuales, sino a la sustanciación de un juicio de carácter universal. Esto es, no se lleva a cabo la ejecución simultánea de distintos créditos, sino la ejecución del patrimonio del fallido para responder a todo el universo de acreedores, de acuerdo con su privilegio, su garantía o condición de acreedor común o quirografario. El Código de Comercio venezolano se ocupa extensamente de la insolvencia en el libro tercero denominado de los atrasos y quiebras, desarrollando los referidos procedimientos desde el artículo 898 hasta el artículo 1081 inclusive. Dicha normativa no recepta, no establece modernos procedimientos de salvataje o rescate financiero, reflotación, términos que pueden utilizarse indistintamente, ni procesos de reestructuración de la empresa en crisis. Regula simplemente el tradicional proceso de liquidación, permitiéndole al deudor celebrar un acuerdo con sus acreedores en cualquier estado del procedimiento, que deberá ser aprobado por unanimidad. Esto se encuentra establecido en el artículo 1009 del Código de Comercio. Asimismo, se prevé la celebración de un convenio por la aprobación de una junta de acreedores de las 2/3 partes de la totalidad de los mismos que tengan derecho a votar y que reúna las 3/4 partes de los créditos representados por dicha totalidad de acreedores. También podrá ser aprobado por la mayoría de las 3/4 partes de la totalidad de dichos acreedores que reúnan las 2/3 partes de la totalidad de los créditos. El acuerdo deberá ser firmado so pena de incurrir en nulidad en la misma sesión en que se celebre, tal y como se expresa en el artículo 104 del Código de Comercio. Si a favor del convenio solo hubiera la mayoría absoluta de acreedores que represente la mayoría absoluta de créditos, la deliberación se diferirá, se postergará por 8 días. Y en esta segunda junta no tienen valor las votaciones dadas en la anterior, conforme a las disposiciones del artículo 1015 ius. El derecho venezolano prevé la calificación de la conducta del deudor al establecer en el artículo 915 que existen 3 tipos de quiebra: fortuita, culpable y fraudulenta. Y en los dos últimos supuestos establece que desde que se declare la quiebra y en cualquier estado de la causa, el juez podrá acordar el arresto provisional del fallido en los casos de fuga u ocultación del fallido, o de renuncia a comparecer o a presentar sus libros, o de sustracción de bienes, como lo expresa el artículo 949. Esta calificación de conducta, además de permitir la sustanciación de un proceso penal, tiene diversos efectos en el proceso concursal. Así, el convenio por unanimidad podrá estipularse la cesación o suspensión del procedimiento de quiebra, pero no detenerse la continuación del enjuiciamiento penal, de acuerdo con el artículo 1009 del mencionado código. Puede celebrarse convenio con el quebrado sentenciado como culpable, mas no con el sentenciado como fraudulento, tal como lo establece el artículo 1017. Para que el convenio se lleve a efecto, aun cuando no haya oposición, debe ser aprobado por el Tribunal de Comercio, previo informe de los síndicos sobre los caracteres de la quiebra y sobre la legalidad del convenio. La desaprobación del convenio, ya de oficio, ya en virtud de oposición, solo puede tener lugar por las causas siguientes: por ser la quiebra fraudulenta o culpable, por haberse completado la mayoría que lo acordó con falsos acreedores o con falsos créditos, por haberse faltado las formalidades establecidas para su celebración. Vemos en los puntos hasta aquí referidos que solo se formuló como medio de evitar la quiebra la celebración de acuerdo con los acreedores, en condiciones muy severas en cuanto a la calificación de la conducta y con amplias facultades por parte del Estado para controlar y desaprobar el acuerdo, por tratarse de ser
una materia delicada, la quiebra o declaración de quiebra de una empresa o persona. No obstante lo desarrollado anteriormente, el Código de Comercio prevé que cuando el comerciante se encuentre en situación en la que su activo exceda positivamente su pasivo y que por falta de numerario, debido a sucesos imprevistos o a causa de cualquier otra manera excusable, se vea la necesidad de retardar o aplazar sus pagos, será considerado en estado de atraso y podrá pedir al Tribunal de Comercio competente que le autorice para proceder a la liquidación amigable de sus negocios, dentro del plazo suficiente que no exceda de 12 meses, obligándose a no hacer, mientras se resuelve su solicitud, ninguna operación que no sea de simple de tal. Esto se encuentra regulado en el artículo 898 del Código de Comercio. Vemos aquí que el deudor no se halla en estado de insolvencia, no está fallido, sino que atraviesa por una crisis financiera que le impide temporalmente cumplir con sus obligaciones en término, disponiendo de activos suficientes para afrontarlos en el futuro. Igualmente, para poder recurrir al procedimiento de atraso de liquidación amigable, deberá el peticionante presentar sus libros llevados regularmente, su balance comercial, inventario practicado, no más de 30 días de antigüedad, lista de acreedores, monto y calidad de cada creencia, las estimaciones prudenciales de su lista de deudores y la opinión favorable a su solicitud de por lo menos 3 de sus acreedores, quienes deberán estar absolutamente de acuerdo. Verificar el cumplimiento de dichas formalidades, se nombrará un síndico y una comisión con 3 de los principales acreedores residentes de los que se figuran en el balance y se tomarán las medidas de vigilancia necesarias. Se convocará por la prensa mediante carteles de notificación a una reunión que se desarrollará en el 8º día, en el que el síndico y luego la comisión de acreedores manifestarán su opinión sobre los documentos acompañados, sobre la admisión o negativa de la solicitud, sobre el plazo que pueda acordarse, sobre las medidas conservativas que convenga tomar y el modo de liquidación y las personas que deben componer la comisión de consulta y de vigilancia durante la liquidación. El solicitante podrá dar la explicación o aclaraciones conducentes, labrándose acta con todo lo dicho y firmada la misma por todos los presentes con indicación de nombre, créditos que representa, montos y opinión vertida. El tercer día hábil el tribunal se pronunciará sobre la petición, admitiéndola o denegándola, teniendo especialmente en cuenta el voto emitido por la mayoría de los acreedores. En caso de admisión, se establecerá que la duración de la liquidación no exceda los 12 meses. La obligación del deudor de hacer constar haber pagado dentro de dicho plazo a todos sus acreedores o haber celebrado con ellos convenio o arreglo, las medidas conservatorias y las precauciones que juzgue necesarias para garantizar la integridad del patrimonio del deudor, especie de medidas cautelares, los acreedores que deben componer la comisión que vigile la administración y liquidación del patrimonio del deudor, y de este fallo no se admitirá apelación sino en un solo efecto, para ante el Tribunal Superior. Concedida la liquidación amigable, el deudor tiene la facultad de proceder a ella respecto de todo activo y a la extinción del pasivo, con el concurso de la comisión de acreedores y bajo la dirección del tribunal. Durante el tiempo fijado se suspenderá toda ejecución contra el deudor y no podrá intentarse ni continuarse ninguna acción de cobro a menos que provenga de hechos posteriores. No produce efectos respecto a creencias fiscales o municipales, ni con relación a acreedores prendarios, hipotecarios o de otra manera privilegiados. Durante la liquidación amigable podrá celebrarse cualquier otro acuerdo que conceda mayores moratorias, eliminación de intereses y hasta de parte de los capitales, pero necesitará la conformidad de todos los acreedores. El tribunal podrá revocar la liquidación amigable y declarar la quiebra cuando descubriera la existencia de deudas no declaradas, la no existencia de creencias denunciadas por él o si el deudor no cumple con las obligaciones impuestas, si aparece culpable de dolo o mala fe, o que su activo en realidad no
alcance, no cubra, no ofrezca la esperanza de pagar la integridad de sus deudas, tal como se expresa en el artículo 907. Este último procedimiento descrito tampoco constituye un mecanismo de salvataje, como dijimos, de reflotación, siendo solo un proceso de liquidación acordada o amigable. Asimismo, nos encontramos con la segunda modalidad, que es la liquidación por el síndico. Pero nos preguntamos, ¿quién es el síndico? ¿Cuál es la oportunidad para su designación? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Es removible de las mismas? ¿Cuáles son los impedimentos para ejercer tal función? Veamos a continuación. Los síndicos representan la masa de acreedores, activa y pasiva, judicial y extrajudicialmente. Administran los bienes concursados, realizando todas las diligencias necesarias para asegurar los derechos y recaudar los haberes de la quiebra, para así proceder finalmente a la liquidación de los mismos. En tal sentido, los síndicos tienen dentro de la quiebra el más amplio poder de administración de los bienes del fallido, por lo que todos los actos que entren en dicho concepto les están permitidos. Sin embargo, los actos que van más allá, algunos, por expugnar el fin perseguido por la administración de la quiebra, deben ser absolutamente excluidos como actos de liberalidad, excepto cuando pueda considerarse que corresponden a servicios prestados. Son los síndicos los encargados de asegurar la conservación y administración del patrimonio del comerciante declarado en quiebra. Representan tanto a la masa de acreedores que ha perdido su derecho a acción individual con la declaración de la quiebra, como al fallido, como consecuencia del deshacimiento, o sea, digamos, de su pérdida de capacidad. No puede administrar su patrimonio. El síndico, en el ejercicio de sus funciones, debe obrar personalmente y solo por excepción puede ser autorizado para buscar ayuda de una o varias personas o del mismo quebrado, esto siempre bajo su responsabilidad. Además de ser administrador y liquidador, es órgano motor del procedimiento y es órgano informante de los procedimientos de carácter penal. Podemos definir al síndico como el órgano ejecutivo de la quiebra, a quien corresponde asegurar y administrar los bienes de la quiebra, practicar su liquidación, distribuir el producto entre los acreedores proporcionalmente a sus créditos. Reunida la primera junta de acreedores y presentados como hayan sido los documentos justificativos de sus créditos, la junta debe pronunciarse acerca de la elección del síndico. Una vez que haya determinado quién es la persona que debe desempeñar el cargo, mediante el voto de la mayoría, el juez le extiende su nombramiento y se lo hace comunicar. Se existe un procedimiento judicial. El síndico, sus funciones son actos de administración porque administra los bienes de la quiebra, cobra los créditos, paga las obligaciones, emplea al fallido inclusive, cuando la quiebra ha sido fortuita, como en el caso del artículo 978 del Código de Comercio. Tiene actos de gestión y de conservación de los bienes, vende bienes que puedan deteriorarse, vende bienes de cualquier otra naturaleza con autorización del juez, de acuerdo con el artículo 975. Actos de representación representan la masa de acreedores quienes lo designan con la intervención del juez. Esto está en el 972 del Código de Comercio. Este código establece en su artículo 978 que los síndicos en el ejercicio de sus funciones deben obrar personalmente, pero si el fallido está en libertad, pueden emplearlo para facilitar y aclarar los negocios de la quiebra, proponiéndole al juez asignarle un salario moderado por su servicio. Las facultades administrativas otorgadas a los síndicos apuntan siempre a la conservación de la masa repartible y la defensa contra toda disminución indebida de la misma, bien sea por disminución de los activos o por aumento de los pasivos. En cuanto a las facultades de representación de los síndicos, estas refieren tanto al aspecto contractual como al judicial. Representan a la quiebra en juicio y fuera de él. Cuando se habla de sustitución de la administración del deudor por la administración del síndico, no se quiere decir en modo alguno que las funciones del síndico sean derivadas de las del deudor, como que se convirtiera en un representante o una especie de apoderado y obtuviese de él sus poderes, valga la redundancia. Su administración es originaria porque recibe su justificación de su fin, es decir, de la satisfacción de los acreedores para la que ha sido instituida y declarada la quiebra. Es por ello
que debe hablarse de sustitución y no de representación de la administración del fallido, porque no hay poder otorgado a, ya que en esta última existe una subordinación del representante a la voluntad presunta o expresa del representado. Por el contrario, en la sustitución, el sujeto va a actuar en nombre propio en virtud de un derecho propio, ya que la relación existente entre el síndico y la masa concursal es destinataria de una función, no de un negocio. Por tanto, mediante la sindicatura concursal se produce una sustitución en la forma del ejercicio de los derechos patrimoniales, al actuar en lugar del sujeto, no por cuenta de éste. El negocio no es representativo, sino sustitutivo, pudiendo producirse incluso contra la voluntad del titular de los intereses. En conclusión, a los síndicos como representantes de la quiebra les corresponde defender los intereses de la masa de acreedores, los cuales pueden ser opuestos a los del quebrado o coincidentes con ellos. Por ello, conviene tener presente que su administración es ser órgano de la ejecución, porque es una función colectiva, tiene un carácter de exclusividad, sea respecto del deudor como respecto de los acreedores. A unos y a otros han sido reservadas por la ley amplias facultades de contralor, pero solo el síndico, curador o como quiera que se denomine, está legitimado para cumplir los actos necesarios para la tutela de los acreedores, evaluando la oportunidad de ellos. Una vez explanadas a grandes rasgos las funciones de los síndicos dentro de la quiebra, cabe señalar específicamente las mismas, y en tal sentido en el Código de Comercio venezolano encontramos funciones y atribuciones para cuya realización no requieren autorización, otras que requieren autorización del tribunal de la causa, otras que requieren autorización de los acreedores y finalmente las que requieren la presencia del fallido. Los actos de los síndicos para los cuales no se requiere autorización es para el levantamiento de sellos en los establecimientos del fallido, que está establecido en el 937 del Código de Comercio, la colocación de sellos en el domicilio de los socios solidariamente responsables cuando se trate de la quiebra de una compañía, la recaudación de los haberes de la quiebra, esto es el cobro de las deudas, tal como establece el artículo 972 del Código de Comercio, la presentación del informe al juez sobre el estado de los negocios del fallido muerto, o sea, si la persona no dice muerto, y de sus libros, como lo establece el 982, en la toma de posesión de los bienes inventariados, tal como lo establece el 957, la apertura de las cartas dirigidas al fallido, que está en el 979, ordinal tercero del artículo 937 del Código, realizar depósitos en las instituciones bancarias, formulación del balance si el fallido no lo hubiese presentado, eso lo establece el Código 980, oponerse a la celebración del convenio, lo establece el 1019, presentar informes sobre los caracteres de la quiebra y sobre la legalidad de la quiebra, lo establece el artículo 1020 del Código de Comercio, el presentar informes sobre los créditos reclamables, lo establece el artículo 1000 del mencionado código, regula junto con el juez el otorgamiento de socorros alimenticios al fallido de su familia, son artículos 951 y 967 del Código de Comercio, oponerse al estado de prelación con que deben ser pagados los acreedores, lo establece el 1040 del Código de Comercio, actos de los síndicos para los cuales requiere autorización del tribunal para colocar o quitar sellos, de acuerdo con el 952, para vender los efectos que estén en riesgo de perderse, de acuerdo al 975, para vender las mercancías y otros efectos muebles, según lo establecido en el 976, para reclamar las entregas de sumas estipuladas a los asociados responsables limitativamente para la época de la declaración de la quiebra, como lo dice el 982 del Código de Comercio, para comprometerse en arbitrios y transigir las cuestiones que interesen al concurso, 983.039 del Código, los fondos depositados en instituciones bancarias, en 984, para continuar el giro del fallido, es la tercera parte del 967 del Código de Comercio, para efectuar ventas, en la primera parte del artículo 1039 del Código, para exigir entrega de mercancías, según lo que dice el 992, para restituir cosas reivindicadas, el 993, actos y finalmente los actos para los cuales requieren autorización de los acreedores,
está para acusar penalmente al fallido, de acuerdo al 924 del Código de Comercio, para continuar el giro del fallido, la tercera parte del 967 del Código de Comercio, y actos de los síndicos para los cuales se requiere la presencia del fallido para la formación del inventario, de acuerdo con el 957, para examinar los libros y cerrarlos, de acuerdo con el 981, para la realización de la Junta, para deliberar sobre la celebración del convenio, como lo dice el artículo 1012, para el examen de la cuenta general de los síndicos, artículo 1056 del Código de Comercio. Sus honorarios están establecidos en el artículo 990, que el mismo dice: los síndicos provisionales o definitivos recibirán la indemnización que fije el juez de comercio, oyendo a los síndicos, a los acreedores, en el término que el mismo juez determinará. La fijación de honorarios será definitiva si no fuese apelada en el término legal por los síndicos o por los acreedores que representen la mayoría de los créditos. La quiebra en menor cuantía. Este procedimiento requiere que el pasivo de esta quiebra no exceda, bueno, es una cuestión totalmente irrisoria, de 10.000 bolívares, de acuerdo con lo que dice el 1069 del Código de Comercio. El juez competente para conocer de esta quiebra es el juez, de acuerdo con, en esa oportunidad, el juez del departamento de distrito, pero estamos hablando, en la actualidad lo conocen los jueces de primera instancia en materia mercantil, pero aplicando en ello las disposiciones especiales referidas a la quiebra. Igualmente aplica para el procedimiento de atraso en la misma cuantía. Entonces se acude al Tribunal de Comercio o al Tribunal competente en materia mercantil para que autorice este procedimiento dentro de las exigencias de la ley. Si el comerciante no asumiera su responsabilidad voluntariamente, el Código de Comercio de Venezuela ampara los derechos de los acreedores perjudicados, los cuales están en la capacidad de unirse para pedir la quiebra del comerciante mediante la acción de declaratoria de quiebra ante el tribunal correspondiente. Esto es un tribunal con competencia en materia mercantil. En su demanda, los acreedores deben explicar todos los hechos que llevaron a la cesación de pago, probar su condición de acreedor y la cualidad del comerciante del demandado. Adelantarse al deudor con la demanda de quiebra ayuda al acreedor, agilizando el proceso en el sentido de que dicha quiebra no será efectiva hasta ser declarada por sentencia judicial. Si la quiebra es declarada, los bienes del deudor no pasarán libremente al acreedor, sino que la ley regulará el procedimiento de acá en adelante para proteger además el patrimonio del deudor, pero la intención final de todo esto es la extinción del pasivo de la empresa. Para lograr estas metas, el juez responsable designará al administrador provisional de los bienes en respaldo de la comisión representativa de los acreedores. Esa es la esencia de la sindicatura. Y aunque para el nombramiento del síndico deban cumplirse una serie de requerimientos legales, una vez superado todo esto, se comenzará a buscar la manera más efectiva de liquidar los bienes con la autorización del juez para vender, para cobrar, entre otras cosas. Dentro del procedimiento de quiebra, los acreedores del deudor pueden hacer convenios que finalicen con este, pero siempre mediante conversaciones de las cuales tenga conocimiento de la ley. La situación del deudor puede variar según las pruebas que presente ante el juez, donde demuestra que la quiebra no es obra de algún tipo de fraude, en cuyo caso sería juzgado por ser una quiebra delictiva o de naturaleza fraudulenta. Es el juez quien determinará si la quiebra es fortuita, culpable o fraudulenta. El síndico puede ser removido de oficio cuando el juez así lo decida o a instancia de parte, bien sea que lo soliciten los acreedores o hasta por solicitud del propio fallido, es decir, del deudor. Las causas de remoción se encuentran establecidas en el artículo 987 del Código de Comercio. Y estas son, entre otras, impericia, negligencia, fraude y una colusión con el fallido. Un tipo de problema con el fallido. En los casos de fraude o colusión, se pasará el caso al juez penal para que aplique las sanciones correspondientes. ¿Quiénes no pueden ser síndicos? Los comerciantes menores de 21 años, los fallidos mientras no obtengan rehabilitación,
los acreedores con créditos discutidos, los parientes del fallido hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, el cónyuge del fallido, por supuesto, y los acreedores cuyos créditos estén controvertidos. En este orden de ideas finalizo mi intervención señalando que sea una modalidad o la otra, es precisamente la primera reunión o junta de acreedores el medio como se van a aplicar las modalidades señaladas en esta exposición. Agradeciendo la atención prestada y esperando que les resulte de utilidad, a continuación mi compañera les hablará acerca del tema que estamos desarrollando. Que tengan feliz noche y mucho éxito en el desempeño de su carrera.